Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos terminando nuestro culto de oración en esta tarde y como siempre nos vamos a acercar a la palabra del Señor para meditar en ella. En esta ocasión lo hacemos en el profeta Isaías 58, versículo 12. Dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vemos que el profeta, si leemos el capítulo completo, los 14 versículos, incluso el anterior y otros, vemos que esta gente perdió la clave de una relación viva y eficaz con su Dios. Este pueblo se desorientó. Para Dios la verdadera adoración era algo más que un ritual religioso, más que asistir al templo todos los días, ayunar y escuchar la lectura de las Escrituras. Dios no quiere que se actúe piadosamente cuando hay pecados sin perdonar en el corazón e incluso se llevan a cabo. Se llevan a la práctica pecaminosa con las propias manos. Como sabemos, la salvación no es por obras, sino por fe. Si nuestra fe escasea y no es sincera, no va a alcanzar a otros. El ayuno quizá nos beneficie física y espiritualmente, pero en su mejor parte solo ayuda a la persona que lo realiza. Dios dice que quiere nuestro servicio, y este servicio que vaya más allá del crecimiento personal, que produzca acciones de bondad, acciones de amor y justicia y generosidad. Agradar a Dios es algo más que dejar de comer o hacer algo. Es agradarlo al aplicar y dedicar su palabra a nuestra vida en primera instancia y después a la sociedad. Hay una situación de este pueblo. En el capítulo anterior, 57, el Señor le plantea al profeta Isaías la situación que están viviendo. Están viviendo este pueblo que se llama de Dios, pero que es idólatra, es cómodo, y que ensanchaba su boca y alargaba su lengua, ocupados en las estructuras más que en la voluntad de Dios. Dios le dice que este pueblo está ocupado y está ocupando más tiempo en buscar su propia justicia, justificando su comodidad, buscando y opinando como razonable aquello que se ajuste a su propio estilo de vida y comodidad, preocupándose mucho más en cumplir su propia opinión que les agradaba a sí mismos, aplacando sus propias conciencias conforme a sus propios criterios, como dice el texto, más que en agradar a Dios. Ocupados solo en las cosas que el viento se lleva, hacemos cosas que desaparecen. Podríamos incluso preguntarnos nosotros mismos, ¿cuántas cosas hemos programado o programamos y nos preocupamos por hacer? Y son aquellas que el viento se lleva sin dejar rastro, sin dejar ningún rastro en nuestra vida cristiana, ni tampoco en la iglesia donde nos congregamos. Y la mayor parte de las veces tampoco deja huellas en nuestro entorno, el cual queremos evangelizar, pero sí, según nuestros propios parámetros religiosos, y no según la voluntad de Dios y según como Él dice. El Señor le muestra a este profeta Isaías que este pueblo se ocupa de juzgar y de buscar una justicia apropiada a sus propios juicios de valores y de hacer unas obras conforme al sistema del momento que solo agradaban a sí mismos. Muchos cristianos siguen en su propia justicia, interpretando y acomodando a su propio juicio las Escrituras, sin tener en cuenta el mensaje de Dios para cada momento y para sus propias vidas. En el texto que nos ocupa hoy, Dios le muestra al profeta que más que agradarse del que tiene algo mejor, se agradara de aquel que, siendo humilde, no tiene nada, pero a los cuales se les puede allanar el camino, saltar las barreras y evitar los tropiezos
que les ayude a alcanzar la voluntad de Dios. Todo ello, en lugar de que con un corazón limpio, son como el mar en tempestad que arroja agua, pero con barro, con cieno. Dice el versículo 21 del texto. No hay paz para ellos, para los que intentan llevar la vida cristiana a su modo y a su propia manera, porque no se sacian, sino que siempre están buscando una nueva barrera. El llamamiento cristiano es aquel que hace las cosas como le agrada a Dios y enseña la verdadera esencia de su fe en el Señor Jesucristo. Y esto permanecerá siempre y para siempre en el tiempo. Esa era la actuación en el momento. Dios le da la orden al profeta cuando le dice en el capítulo 58, versículo 1, «Clamad en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión». Y aquí cabe una pregunta más. ¿Podemos quedarnos nosotros indolentes ante la necesidad del pueblo de Dios de prepararse, de equiparse y de estar aptos para la tarea encomendada por el propio Señor Jesucristo a la Iglesia de la Gran Comisión? ¿Nos podemos estar quietos? ¿Acaso no es importante que cada cristiano sea ese portador de su fe a los demás? En estos tiempos de pandemia, con el confinamiento, parece que es propio para que los cristianos estén ausentes, dispersos y poco alimentados, y mucho menos equipados y aptos para ejercer su derecho y su deber de llevar ese conocimiento a otros que estén a su alrededor, a su entorno, a su prójimo. En estos momentos donde cada cristiano forma parte de la Iglesia, en el lugar donde se encuentra, está obligado a manifestar su fe a otros, orientándoles lo mejor posible. El Señor manda al profeta a procurar ese cambio de aquellas costumbres y hábitos que son proporcionados por la comodidad, por la inercia, como dice el versículo 2. Quieren saber mis caminos como si fuera gente que hace justicia y que fueran portadores de las leyes divinas, pidiendo juicios y llevando una vida religiosa. Pero a la par, buscan su propio gusto y oprimen a quienes trabajan, debatiendo y organizando más que todo para oprimir y juzgar en contiendas. Este capítulo refleja que ninguna de esas cosas son las que Dios espera de su pueblo, de ti y de mí. Más que las costumbres religiosas, Dios espera de su pueblo, de su iglesia, desatar ligaduras, enderezar esfuerzos, soltar las cargas que opriman y romper ataduras para alcanzar un campo que en nuestro entorno sigue desierto del Evangelio, sigue desierto del calor y del amor de Dios por falta de conocimiento, por falta de obediencia, por falta de decisión. Dios espera, por tanto, de nosotros una dinámica de vida que restaure, que acoja y albergue a quienes no tienen oportunidad, que cubra las necesidades de un pueblo que no las tiene accesibles y que demos la cara a las situaciones en lugar de escondernos de ellas. La iglesia de esta época, con movimientos difíciles y de dudoso crecimiento, se puede acoger a las promesas de Dios echando mano de todo aquello que nos sirve como herramientas para llegar a los objetivos. No es tiempo, por tanto, de legislar ni de juzgar, más bien es tiempo de avanzar, todos juntos, la Iglesia en unanimidad, en obediencia al Señor, porque es tiempo de decirles a las personas la necesidad del Señor Jesucristo en sus vidas. Hoy es tiempo de creer en Cristo, es tiempo de obediencia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano
para que andemos en ellas. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy puedes creer en el Señor Jesucristo y recibirlo en tu corazón, para obtener así esa salvación y vida eterna. Necesitamos, como dice el versículo 8, que nazca la luz como el alba y la salvación se deje ver más pronto que tarde. Y más allá de las normas, y más allá de nuestras propias limitaciones, despejemos los obstáculos, sabiendo que el Señor promete estar a la retaguardia siempre, siempre a nuestro lado. Es de esta manera limpia y clara que invocando el nombre del Señor le digamos también, heme aquí, todos a una, heme aquí, para hacer todo aquello que tú pongas en nuestras manos, para cumplir con los objetivos de este año 2021, lleno de limitaciones, pero vayamos siempre en el nombre de Cristo. La promesa del Señor, Jehová te pastoreará siempre. ¡Qué preciosa promesa! Te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas no faltan. Tiene que convertirse en una realidad, dejando fluir los recursos que nos vengan a bien y estar accesibles para que se haga posible esta declaración profética y de inigualable promesa que nos dice el versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Estamos en una época que evidencia ruina de todo tipo. Los cimientos se resquebrajan en las iglesias confinadas y nuestra generación, jóvenes, lo tienen disminuidos. Querida iglesia, si hemos sido llamados para vivir en esta época, es el mejor momento para reparar los portillos de nuestras limitaciones, para restaurar lo que vaya quedando de esta pandemia y de procurar habitar en un mundo cristiano mucho más amplio, mucho más amable, más accesible para nosotros y para nuestra iglesia, la iglesia del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu mensaje una vez más, que llega a nuestro corazón y nos advierte que somos tus hijos y que hemos de cambiar rutinas de nuestra vida y obedecerte a ti, hacer justicia tuya. Oh Dios, gracias, porque tu palabra nos alcanza. Queremos ser esos restauradores de portillos. Oh Dios, queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos ser esas herramientas en tus manos que son dirigidas por tu Espíritu para alcanzar a la humanidad entera. Permite que tu iglesia tenga este sentir de obediencia, que cada uno de nosotros sintamos la necesidad de obedecer tu palabra y vayamos adelante, sabiendo que tú nunca nos dejarás. Tú estás en la retaguardia, tú estás a nuestro lado, tu Espíritu nos guía en todo momento. Oh Señor, también te quiero pedir por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Te ruego, Dios mío, que les hables al corazón y que ellos puedan recibirlo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, que seáis muy felices.